de lo que se necesitaba y entonces, chao Félix. No, eso no sería posible. ¿Por qué me eliminaste? Solos completamente, sin nadie de vuestra familia. ¿Sabéis momentos de su familia, de su vida? Hoy hablaremos de un miembro de Stray Kids que os hará llorar, que os hará reír, que os hará morir de ternura. ¿Adivináis cuál es? ¡Let's get it! ¿Habíais adivinado el miembro del que hablaremos hoy de Stray Kids? Es Félix, nuestra ternurita de turno, o Fairy, como le llaman también a veces. Me gustaría hablemos aquí sobre cómo es. Él es australiano, ya lo sabéis. Si no lo sabéis, aquí os pongo en contexto. Entonces tuvo a los 17 años que irse para volverse, ¿no?, trainee y poder hacerse un idol en el Stray Kids. Haremos un poquito de ese momento, cómo es con su familia y todo eso, porque realmente lo sabéis cómo es. ¿Sabéis momentos de su familia, de su vida, cómo es con sus hermanas? Que, por cierto, ahora os pongo en contexto. Pues él tiene dos hermanas. La mayor, se llama Rachel, nació en 1998. Él, Félix, nació en el 2000. Es el hermano mediano. Y tiene su hermanita pequeña, bueno, ya no son tan pequeños, ¿no? Pero tiene su hermanita pequeña. La hermanita pequeña nació en el 2004, ¿no? Esos son los hermanos de Félix. Entonces tiene a su padre y a su madre. Todos están viviendo en Australia, en Sydney, menos él, que se fue. Pensaros. ¿Os imagináis? Con 17 años. Tener que irse, claro, no fue como una obligación ni un sacrificio, pero bueno, iros solos completamente, sin nadie de vuestra familia. Él vivía y estudió en Sydney, entonces a los 16 años ya le salió la oportunidad, ya le llamaron para ir a Corea, lo que pasa es que él quiso acabar sus estudios y entonces se fue a los 17, que igualmente es muy muy joven. Pues imaginaros allí Félix solo en Corea, sin familia, y uno de los problemas, que fue el problema básicamente más importante que tuvo, es sin saber el idioma. Pero pues Félix hablaba en su casa lo que se llama el Konglish, que es un poco coreano, un poco inglés, ¿no? Y obviamente hablaba inglés, ¿no? Porque él estudiaba en inglés. Pues al estar allí en Corea, pues tenía que comunicarse obviamente totalmente en coreano. Y entonces, claro, él sí que sabía palabras, frases, entendía lo mínimo y lo básico, pero no a nivel de lo que necesitaba, ni para vivir en el país, ni para estudiar como trainee, ni nada de nada. Entonces se tuvo que poner a estudiar a full. Revistas posteriores, ¿no?, cuando ya era Stray Kids, hablaban de cómo, claro, aquí tenemos a Banchan, el líder de Stray Kids, que él es también australiano, así que era la única persona con la que él podía comunicarse. Y hablaban los dos, porque claro, Banchan también está lejos de su familia, también tiene la familia en Australia, y entonces lloraban muchísimo, lloraban muchísimo los dos juntos, ¿no? Porque, claro, estaban los dos separados de su familia, Félix tenía muchos problemas con el idioma, no sabía, tenía que estudiar muchísimo, y Banchan le ayudó muchísimo, ¿no? Porque él sí sabía coreano, entonces le ayudó muchísimo a Félix, y luego también todo el esfuerzo que tuvo que hacer Félix para aprender ese idioma tan complicado. Yo no sé si os gusta un poquito la cultura coreana, un poquito el coreano, o habéis visto series, que hay dramas, y entonces os dais cuenta de que es muy difícil, es un idioma muy, muy difícil. Yo que hablo, por ejemplo, español o un poquito de inglés, claro, hay sonidos distintos y entonces imaginaros lo que debió ser para alguien de 17 años partir, no de cero, pero claro, no a nivel ni gramatical, ni para comunicarse, ni obviamente para cantar rap. Ahí su gran drama, ¿no? Participó en ese concurso que ya sabemos dónde salieron Stray Kids y entonces lo eliminaron, creo que fue al 8º programa, lo eliminaron porque no cantaba bien, no rapeaba bien en coreano, su coreano no era bueno, no estaba al nivel de lo que se necesitaba y entonces, chao Fel, necesito un trago por esto. Os cuento esto. Bueno, pues porque dices, claro, él acabó, porque luego volvió a hacer una repesca, igual que con Linou y Félix fueron eliminados los dos juntos, ¿os imagináis? ¿Os imagináis un Stray Kids donde no estuviera Félix, donde no estuviera Linou? ¿Os lo imagináis? No, eso no sería posible. No sé si era en algún programa que estaba su jefe, el de JYP, y ese fue un gran momento icónico de Félix, joven aún, muy joven aún, se encaró con él, no se encaró a nivel me voy a pelear, sino cara a cara, y nos estamos hablando. Estaban los miembros también, los otros. ¿Por qué me eliminaste? Los otros flipaban, porque, claro, no preguntas eso a tu jefe, estamos hablando cultura coreana, ya lo sabéis, una persona mucho, mucho, mucho más mayor, que encima es tu jefe. Tú no vas ahí y le dices, ¿por qué me eliminaste? Tú te aguantas, te callas y no dices nada. En ese caso, Félix no es así. De hecho, muy pocos de los Stray Kids son
tan protocolarios, lo que es una de las cosas por el que el fandom los adoramos a todos. De que los miembros de Stray Kids se quedaron choqueados después de esa... Pero es que no os he dicho que el jefe de JYP se quedó también choqueado. Yo creo que no se esperaba de ninguna manera que uno de los miembros más jóvenes le preguntara eso cara a cara, así. Pues una vez eliminado Félix, después de la llorera de todos, hablemos de Chanbin y de Félix, o sea, Chanlix. Chanbin llorando ahí en una esquina, desconsolado total, porque, como decían, uno de los miembros a los que adoraba Chanbin, o sea, el único, no sé si alguien lo dijo, no me acuerdo quién le dijo, es que es al único que le cae bien es Félix, ¿no? A Chanbin. Entonces sí, de ahí su gran amistad, imaginaros, viene muy de lejos. Todos llorando en ese momento, porque también se fue Linou, entonces también Han lloraba por Linou, todos llorando también por Linou. Es horroroso, eso fue un momento dramático para todos. ¿Por qué os cuento eso? Porque una vez eliminado Félix, ¿qué os pensáis? ¿Que se rindió? ¿Fue a llorar a una esquina? Sí, lloró, obviamente, yo lloraría aún. De hecho, cuando miro esas imágenes, sigo llorando. No sé si vosotros, si las habéis visto, seguís llorando. Yo sigo llorando. Total, él siguió estudiando como el que más, como si aún estuviera en el programa, aún fuera un trainee y aún fuera a debutar. Y trabajando en baile, claro, no sé si os he contado, o lo sabéis, él ya estudiaba danza allí en Sydney, iba a decir en Corea, en Sydney ya estudiaba baile. Él es un bailarín excepcional. Con el tiempo y con los años, bueno, será algo muy, muy grande, porque él ya es espectacular y solo tiene 25 años, o sea, imaginaros. Y mira, al final volvió, por suerte para todos. Todo drama, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, digamos, voy a hacer algo muy bonito y os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis qué animal australiano le gusta más a Félix? ¿Koala? ¿Cómo no? ¿A quién no le gustan los koalas? Yo he visto koalas reales, no en Australia, en Miami, y os puedo asegurar que es un amor total de animalito. Precioso, no me extraña que le gusten los koalas. Eso fue, lo contestó en una entrevista que le hacían a Van Chan y a Félix, de todo de cosas de Australia, ¿no? Como el animal que les gusta más australiano y era el koala, no me extraña, es una ternurita igual que él. Preguntaron a Félix en esa entrevista si volvería a vivir en Australia. Claro, obviamente, ¿cómo vas a decir que no? Pero es que es obvio, porque es muy gracioso. Claro, él ahora vive en Corea hace muchísimos años, está muy integrado en la cultura, obviamente habrá coreano y rapea en coreano, vamos, perfecto, perfecto. Si volvería a vivir en Australia otra vez, obviamente dijo que sí, claro. Al final, yo lo sé, ¿sabéis por qué sé eso? Porque yo soy también un poco medio, porque yo nací en São Paulo, Brasil, y ahora ya hace muchos años, ¿no? Muchísimos años, yo vivo aquí, ¿no? En España. Entonces, sé lo que se siente, ¿no? Tener estar medio, ¿no? Te sientes como de aquí, pero también eres de allá. Y entonces tienes esa dualidad. Y él decía que sí, estaba como en modo, como que estaba con Panchan también, en modo australiano. No digo de hablar inglés, sino en modo ese cambio, ¿no? Ese cambio de cultura. Entonces tenía ese cambio de carácter también. Es muy curioso de ver, porque claro, cuando está en Corea, aunque él tiene ese modo australiano, claro, cuando estás en una sociedad tienes que comportarte de cierta manera, cuando estás con el grupo también, y entonces se coreaniza. Algo muy bonito, porque aquí hablamos de Australia, de la familia de Félix, algo muy bonito que dijo en una entrevista que me gustó muchísimo. Claro, os imagináis él ahora, y hace ya bastante tiempo, claro, es embajador, ha sido embajador de Louis Vuitton, bueno, está en todas las marcas, en las altas firmas de alta gama, de alta costura. Entonces, claro, esas, le mandan, él decía, le mandan de todo, porque si ya sabéis, claro, un youtuber, no sé, que habla de skincare o cualquier cosa, pues le envían un montones de muestras. Pues claro, a él lo mismo, tantas cosas que evidentemente ni las vas a poder usar. Claro, es que ni tienes tiempo, ni tienes a veces el lugar, ni nada, porque claro, él es un idol, entonces tiene que llevar normalmente su ropa, más ropa de trabajo que no la ropa de las firmas. La ropa de las firmas le va a llevar para trabajar también y para, si eres embajador, tienes que llevar en algún momento. Pero claro, todo no lo puedes usar. Algo muy bonito, porque aquí hablamos de Australia, de la familia de Félix, algo muy bonito que dijo en una entrevista que me gustó muchísimo. Claro, os imagináis él ahora, y hace ya bastante tiempo, claro, es embajador, ha sido embajador de Louis Vuitton, bueno, está en todas las marcas, en las altas firmas de alta gama, de alta costura. Entonces, claro, esas, le mandan, él decía, le mandan de todo, porque si ya sabéis, claro, un youtuber, no sé, que habla de skincare o cualquier cosa, pues le envían un montones de muestras. Pues claro, a él
lo mismo, pero a nivel o una escala global. Le envían cosas de artículos de lujo, hiperlujo. Tantas cosas que evidentemente ni las vas a poder usar. Claro, es que ni tienes tiempo, ni tienes a veces el lugar, ni nada, porque claro, él es un idol, entonces tiene que llevar normalmente su ropa, más ropa de trabajo que no la ropa de las firmas. La ropa de las firmas le va a llevar para trabajar también y para, si eres embajador, tienes que llevar en algún momento. Pero claro, todo no lo puedes usar. Él contaba que le enviaban artículos de lujo de esas marcas que ni tan solo habían salido al mercado. O sea, imaginaros. Entonces, como tiene tantas cosas y tantos artículos, los regalaba a muchos de su madre. Entonces eso es tan bonito, ¿no? Le regalaba un montón de cosas a su madre. Entonces era tan bonito para imaginaros, ¿no? La madre de Félix llegándole artículos que no estaban ni en las tiendas. Que un pequeño dulce acompaña al café. Pues, ¿qué tiene que ver con nuestra charla de hoy? Bueno, es Café con Nuria y charlamos de Félix. Un poquito sí que tiene que ver. Pero ya sé que no os interesa, pero os diré por qué os vais a interesar, porque os tiene que interesar eso del dulce. Porque, por si no lo sabíais, a Félix le encanta el dulce. Era conocido por cocinar sus brownies, famosos. A todos los miembros les ha cocinado brownies porque ahora ya decía que ya no tiene tiempo para cocinar ni hacer nada de nada. Y hacía mucho tiempo que no lo hacía porque, claro, no les da la vida, ni para dormir. O sea, imagínate cómo para ponerme a hacer brownies. Pero era un gran amante. No tengo un brownie, pero bueno. Ahora os voy a contar dos cosas preciosas de Félix relacionadas con sus hermanas, con Rachel y con Olivia. No sé si os había dicho los nombres de sus hermanas, ¿no? Olivia es la pequeña y Rachel es la mayor. Que ya veréis qué relación de hermanos tienen tan bonita los tres. Bueno, pues no me acuerdo el año, para decirlo exacto, pero bueno, hace tiempo decidió ir a Australia para ver a su familia y dar una sorpresa a su hermana pequeña. O sea, todos lo sabían, la madre, el padre, la hermana mayor, menos la pequeña. La pequeña no sabía, o sea, tenía que ir, bueno, no voy a poder ir, entonces, bueno, ¿no? Tiene una relación muy estrecha con sus hermanas. Y hacía muchísimo tiempo que no lo veían. No sé si contó que 3 años en ese blog que hizo cuando fue a Australia. No sé si eran como 3 años que no había visto a su familia en Australia, no había podido viajar allí. Y la gracia era que todos le decían, le iban a hacer esa gran sorpresa a su hermana pequeña. Fueron con el coche, fueron a la escuela donde estaba ella a la hora de salida. Ese momento fue muy divertido. Si veis el blog de Félix os vais a reír muchísimo. Escóndete, el escondido en el coche de su hermana para que no lo viera la otra cuando salía, luego se levanta y se da contra la cabeza. Bueno, fue un momento muy gracioso. Eso fue el momento, su hermano no sabía nada, no lo había visto. Estaba en el coche con su madre y Félix iba en el coche con su hermana mayor, la Rachel. Y entonces paran, él baja corriendo y abre, claro, entonces lo había visto y ese momento fue la ternura total de lo más cute. Qué gran momento tuvo con su familia. Fue tan bonito, sale su hermana pequeña, que va con el uniforme escolar y empieza a llorar. Y entonces, claro, se abrazan y eso fue un momento tan bonito, un momento precioso. Además, claro, luego Félix después se reía, ¿no? Porque el otro seguía llorando y seguía llorando. Las hermanas de Félix también son de lo más cute. O sea, tendríais que ver no solo ellas, un día habrá los otros menos sus hermanos y sus hermanas porque son graciosísimos. Manchana es muy gracioso con su hermana. O sea, ya lo veréis más adelante porque vamos a hablar de eso también. Hablaré de una anécdota. Esta vez la participante es Rachel, la madre de Félix. Eso ya años más tarde. Estaba en la gira en Europa, concretamente en París. Y entonces la hermana fue a dar una sorpresa a Félix. Aquí fue al revés, ¿no? No venía él, fue ella. Y claro, imaginaros, ¿no? De Corea a París, pues hay un montón de horas de vuelo. Empieza porque aquí la cómplice fue la madre de Félix, que estaba grabando el vídeo de la reacción de Félix. La hermana sentada ahí en la habitación de Félix esperándolo, que tenía como una puerta. Bueno, estas habitaciones tenía pinta de ser una super suite. Aquello que entras a lo que es en sí el comedor, otro que es, entonces tienes una sala aparte con lo que es la habitación en sí, donde hay la cama y tal, y entonces había una puerta. Entonces es estupendo porque ella estaba ahí de escondidas, esperando a que llegara su hermano. Félix, entonces el momento, porque claro, se ve la hermana, ¿no? No se ve a uno Félix, se ve la hermana en la puerta. Y le dice a su hermana, cuando ya oye que está viniendo. Y justo cuando él abre, ella le dice, ¡surprise! Así, modo Lino. ¡Qué grito pegó nuestro pobre Félix! Gritó y se echó para atrás, porque imaginaros el momento. A mí me pasaría, yo me siento representada. Yo sería totalmente igual.
Tú te vas a tu habitación, reventado que venías, cansado, hecho polvo, a tu habitación, que representa que no hay nadie. Nadie. Tú imaginaros. Abres una puerta, la puerta de tu habitación, concretamente, y te encuentras ahí a alguien. No es que confundiera a su hermana con un asesino, pero claro, tu cerebro tarda un poco en procesar el hecho de que hay alguien en mi habitación, no es mi hermana. A mí me pasaría, porque lo primero que ves es a alguien cuando tú no te esperas que hayan. Luego se quedó como, ¡uah! Y hasta repitió su reacción. Aquí fue un momento también muy gracioso. Y luego ya, bueno, luego se fueron por París, o sea, fue un momento muy bonito. Y fijaros, justo en el momento cuando ya pasó el susto, pues qué bien que has llegado, que has venido, y se abrazaron. Y fijaros cómo cuida la preocupación de su hermano, que ella, una vez pasado ese momento, le dijo, tienes cara de cansada, ¿no? ¿No? Luces cansada, ¿no? Esa preocupación por su hermana. Pues aquí tenemos, claro, en París, porque aquí el amigo ha hecho, claro, como es embajador de varias marcas, de varias firmas, y él, además le gusta muchísimo la moda. De ahí también que coincide con Hyunjin, porque también le gusta mucho la moda. Os cuento esto, porque es un gran influencer, ¿no? Es un idol, obviamente. Los idols son influencers. Félix realmente lleva esto a otro nivel, porque es espectacular. De hecho, las marcas lo llaman porque ve cualquier cosa donde salga él con cualquier producto, aquel producto se dispara en ventas. O sea, a nivel estratosférico. O sea, ya os digo, modo que Félix, si quisiera, podría irse al Polo Norte y vender cubitos de hielo. Ese es Félix. ¿Qué dirías? No, me está engañando. Es que además los comprarías pensando, me está engañando, porque ¿para qué quiero yo cubitos de hielo estando en el Polo? Pues no. Él te iba a venderlos y tú estarías convencida de que, claro, obviamente, los necesito porque esto no es el hielo que tengo por todas partes. ¿Y por qué? Porque lo hace él es desde ese fondo natural y carismático que tiene, ¿no? Tiene esa manera de actuar de modo sincero, ¿no? Por eso os digo siempre que a Félix lo adora todo el mundo. Todo el mundo que lo conoce acaba adorando a Félix. Esto es así. Esto es así. ¿Que no adore a Félix? Bueno, pues nada, os cuento un par de cosas y ya acabamos la charla de Félix. Ya volveremos andante con otra. Bueno, para no aburriros y cansaros, porque Félix es muy guay, yo no tanto. Dar dos cosas muy importantes. Una, ¿a Félix de quién se parece? ¿A su padre o a su madre? ¿Lo sabéis? Pues os digo, la voz de quién ha sacado, de su padre. Si oís, buscáis audios de su padre, veréis que es Félix, pero más mayor, obviamente. Y el look es de su madre, ¿no? Veis a la madre de Félix, veis a Félix y veis el parecido instantáneamente. Él dice que ha sacado lo mejor de los dos y tiene toda la razón. Ya para acabar y para que veáis, ¿no? Hablando de su padre, de su madre, hablaremos ahora de su padre. Un consejo, más que un consejo, es lo que le dijo cuando él se fue a Corea, ¿no? Que fue algo duro, pero él le dijo, aquí siempre tendrás un hogar, porque esta siempre será tu casa. Y eso fue tan hermoso de decirlo, tan bonito. Uno se espera, claro, evidentemente es tu hogar y a todos, si nos fuéramos, podríamos volver a nuestra casa. Pero fue bonito que lo pusiera en palabras, porque a veces esas cosas cuestan de decir, ¿no? Como un te quiero. Pues en este caso, su padre se lo dijo y él se llevó esto consigo. Fue un gran alivio, fue algo muy bonito que le dijo y siempre fue algo donde él le daba fuerza, ¿no? El pensar en que aún seguía teniendo, obviamente que tenía lugar, pero no, esas palabras al final se le quedaron, le dieron esa fuerza, muy necesaria por todo lo que le pasó después. Aquí nuestra charla de Félix. Si os ha gustado, dejadmelo en comentarios y os voy a hacer una pregunta para el que ha llegado hasta aquí, que me lo deje saber y me ponéis un emoji de lo que representa para vosotros Félix. Ya sé, Félix tiene sus emojis, su pollito y tal, que es el emoji del fandom, pero no. Quiero que me pongáis particularmente cada uno de vosotros que ha llegado hasta aquí, qué emoji para vosotros representa a Félix. Puede ser también el mismo pollito, o puede ser que cuando veáis a Félix os represente otro tipo de emoji, ¿no? Nuestro Fairy, ¿no? Por ejemplo. O sea que me lo dejáis y hasta la charla de Stray Kids, de otros idols y hasta pronto mundo. Un beso.